Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos, basándome en el Catecismo Bíblico Apologético, lección 19, pregunta número 101. Es algo delicado, por eso voy a hacer una sola pregunta esta vez. ¿Quiénes son los que están fuera de la iglesia? ¿Quiénes son los que están fuera de la iglesia? La iglesia, dijimos, es una, no puede haber varias iglesias, es imposible. ¿Por qué? Porque Cristo dejó fundada una sola iglesia, una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y el Catecismo de San Pío X, párrafo, pregunta 158, dice: no podría haber más iglesias, no puede haber más que una iglesia, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia, que es la iglesia de Cristo, y los hijos de esta iglesia están unidos entre sí en una misma fe, mismo culto, misma ley, y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, que es el romano pontífice. Bien, la pregunta es: ¿quiénes son ahora, quiénes están fuera de la iglesia? Y bien, están fuera de la iglesia diferentes categorías de personas. Los infieles, esos son los que no tienen fe cristiana, todos los no cristianos, no bautizados. Y después, entre los bautizados hay los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Hay varias categorías de personas. Primeramente, nadie tiene el derecho de falsificar la palabra de Dios haciendo iglesias humanas fundadas por él mismo. San Pablo dice: anatema seas. Si alguien, aunque sea un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1:8. Ahora, los herejes son los que niegan unos puntos o un punto de la fe de Cristo y fueron excomulgados, es decir, expulsados por la iglesia legítima. Por ejemplo, Lutero, que es el padre de todos los protestantes actuales, era sacerdote católico. Por sus graves errores en materia de fe, su terca obstinación, fue excomulgado, expulsado de la iglesia por hereje en el año 1521. Y por desgracia, todas las sectas actuales nacen por la culpa de Lutero, quien dijo con mentira que cada uno puede leer la Biblia fuera de la iglesia e interpretarla libremente, lo que condena San Pedro, 2 Pedro 1:20 y 3:16. Y dice, San Pedro dice, hay gente que tergiversa las escrituras por su condenación. Es muy grave esto. Lutero dice: Biblia, máxima autoridad, y es mentira. La Biblia dice que la iglesia es columna sostén de la verdad. Columna sostén de la verdad. Dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, la iglesia es sostén, columna de la verdad. Y Cristo dice en San Lucas 10:16, quien os escucha me escucha, quien os rechaza me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Por lo tanto, decir que cada uno lea la Biblia y la Biblia máxima autoridad y libre examen, y bien contradice la Biblia, la misma. Dice Pedro: apastoread mis ovejas. Ahora, el Espíritu Santo no tiene nada que ver en esta confusión provocada por un sacerdote rebelde contra la autoridad legítima. Cristo no dejó una Biblia muda para que cada quien haga con ella lo que quiere. Dejó una iglesia con hombres vivientes. Él mismo escogió a sus apóstoles, y los apóstoles escogieron lugartenientes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 20:28 que vemos, San Pablo dice a los obispos y presbíteros de Éfeso, en Asia Menor, Turquía actual, dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre en Jesucristo. Cuídense de ustedes del rebaño.
Y también dice a Timoteo, oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicar a otros. 2 Timoteo 2.2. En 1 Timoteo 6.20 dice, oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. De ahí los obispos son los guardianes de la fe. Y los obispos católicos excomulgaron a Lutero por hereje, por tergiversar, por falsificar la Biblia. De hecho, Lutero había quitado 14 libros de la Biblia. Poco a poco recuperaron los 7 del Nuevo Testamento y dejaron fuera los 7 del Antiguo Testamento. Entonces, Lutero, en lo concreto, no habló de parte del Espíritu Santo. No es posible. Su secta original se dividió en miles de sectas contradictorias y opuestas. Y esto no es obra de Dios. El Espíritu Santo unifica. El orgullo divide. Nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7. San Pablo profetizó que habría sectas. Hechos 20, 28, 29, dice, habrá entre ustedes, sacerdotes, lobos feroces que van a hacer daño al rebaño. Entonces San Pablo sí profetizó que habría sectas, y las hubo, y que la confusión, la fragmentación, división viene de la carne y del diablo y no de Dios. Gálatas 5:20. La carne provoca división. Ahora veamos quiénes son estos no fuera de la iglesia. Vamos un poco a definir las palabras. Entonces, infiel es el que sin la fe cristiana no tiene la fe de Cristo. Todos los que están fuera de la iglesia, todos los no bautizados, todos los musulmanes, budistas, paganos de todo tipo, decimos infieles, no en sentido negativo, es sin fe cristiana. Entonces, los infieles son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen o adoran falsas divinidades, como los idólatras, o porque aún admitiendo al único Dios verdadero, un solo Dios, no creen en Jesucristo, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como ha de venir, tales como los maometanos, musulmanes y otros semejantes de judíos actuales. Ahora, los judíos son los que profesan la ley de Moisés, no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo, y lo han condenado a muerte los fariseos por haber dicho que es Dios encarnado. ¿Quiénes son los herejes? Los herejes son los que niegan con obstinación un artículo de la fe divina y católica comunicada por los apóstoles a la Iglesia. Rechazan la fe comunicada por los apóstoles, y esto es grave. Nadie tiene derecho de fundar su iglesia. De hecho, San Pablo habla muy duro de esto. Dice segunda Corintios 11:13, dice, hablando de predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Entonces los infieles, concretamente los herejes, son los bautizados que rehúsan con pertinacia, terquedad, creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arianos, los nestorianos y las diferentes sectas protestantes actuales. Ahora, lo dramático de las sectas actuales es que no tienen bautismo válido tampoco. En tiempo de Lutero, todos eran, los fundadores eran sacerdotes, sabían las reglas, todavía habían guardado la fórmula católica del bautismo, porque hay un bautismo, dice San Pablo, no hay bautismos. Todas las sectas actuales insisten tanto en creer en fe que para el bautismo es un mero rito nada más. Y por eso los disque evangélicos actuales, pentecostales, disque cristianos, testigos de Jehová, mormones, no tienen bautismo válido. Es una catástrofe para esta pobre gente. Los apóstatas, ¿qué son? Son los que abjuran, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. En este caso, podemos decir que todos los protestantes que nacieron
católicos y dejaron la fe católica y se hicieron bautizar en estas sectas, se mancharon y son apóstatas de la fe. También se llama de apóstata, en el sentido más estricto todavía, los que abandonan por completo la fe cristiana, por ejemplo, en budistas o musulmanes. Los cismáticos, ¿qué son? Los cismáticos son los cristianos que sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Cristo, esto es, de sus legítimos pastores. Entonces, el cismático es el que rechaza y desconoce la autoridad de los pastores legítimos de la Iglesia, papa, obispo, sacerdote, como tal, rechaza la autoridad como tal. Los que, por ejemplo, en la crisis actual escandalosa se quejan de lo que pasa, no son cismáticos para nada del mundo, al contrario, son verdaderos católicos. Son los obispos que hacen, sacerdotes que hacen lo que no deben hacer, que andan mal. Por ejemplo, ayer leí que un sacerdote casó un hombre con un transexual, no sé qué es, pero esto no es católico, no puede hacerlo. Entonces, quejarse de esto no es ser cismático. Quejarse de que hacen escándalos en la iglesia no es cismático. El cismático es el que rechaza la autoridad como tal. Por ejemplo, los disque ortodoxos, cristianos orientales, ellos rechazan la autoridad del Papa como tal. Esto es cisma. Pero quejarse de lo que pasa en la iglesia actualmente, y pasan cosas que no son bonitas, no es cisma, al contrario. Son los que causan el desorden que son los culpables. Finalmente, los excomulgados son aquellos que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o el Obispo con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos separados del cuerpo de la Iglesia, que espera y desea su conversión. Por ejemplo, los que hacen aborto son excomulgados. Los que hacen aborto son excomulgados en excomunión. ¿Por qué? Porque este pecado es tan grave que la Iglesia tuvo que castigarlo como miembros indignos los que hacen. Por eso los católicos no pueden apoyar, votar por gente pro aborto. Entonces, es excomulgado el que está expulsado de la iglesia por culpas gravísimas y se obstina como Lutero en sus errores. Por desgracia, a veces puede también haber casos excepcionales de santos que son castigados injustamente por una autoridad manipulada o débil o que no ve claro, pero eso no vale nada, esa es comunión. Por ejemplo, San Atanasio fue excomulgado por Papa Liberio, después de haber sido condenado 5 veces, desterrado 17 años, este campeón de la fe católica frente al modernismo llamado arianismo en el siglo IV. El Papa defendió a San Atanasio, que defendía la divinidad de Cristo, y los herejes arianos que decían que Cristo no es Dios habían tomado la mayor parte del catolicismo, al menos en la jefatura, y San Atanasio fue condenado, desterrado 5 veces, y finalmente el Papa Liberio, que lo defendió, el Papa también fue desterrado, y después de 2 años el Papa, desanimado, deprimido, bien, tuvo que excomulgar a San Atanasio, pero esta excomunión no valió nada. Hoy Atanasio es santo, padre, doctor de la iglesia. Entonces puede ser en momentos difíciles que haya unas excomuniones que no valgan absolutamente nada, que sean injustas, y más tarde la iglesia misma, los jefes siguientes arreglan el asunto. Entonces son fuera de la iglesia los infieles, todo lo que no tiene fe cristiana, los herejes, todo lo que llamo hoy protestantes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Hoy se considera como iglesia en medio de salvación todas estas sectas fundadas por hombres. Eso es falso, no son iglesias, son sectas que hacemos, y no podemos hablar de iglesias históricas. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Lutero fundó la máxima secta de su tiempo.
máxima secta, un hereje de primera que quemó la bula del Papa, que se casó supuestamente de una manera sacrílega con él siendo monje, sacerdote, con votos, se juntó con una monja, pobre monja que sacó de su conventa, de su convento, y hoy llama a esa iglesia histórica. No es porque tiene 500 años que es iglesia, es una secta que fue fundada y punto. Y todas las sectas actuales vienen de Lutero. Entonces, si amamos a los protestantes, debemos decir la verdad.